Éxodo 15, 22. Amén. Después del canto de victoria en el Mar Rojo, viene una murmuración. Rapidito se les acabó la fe. No duró mucho, hermano, unos cuantos días del canto de victoria, del Mar Rojo, del faraón con sus caballos y sus carros ahogados y en problemas, y todos los israelitas viendo el gran poder de Dios. Y al momento, unos días después, 3 nada más, ya ellos estaban en una situación de fe. 45 días después, no estaban ya en una situación de fe, sino estaban abiertamente murmurando y deseando regresar a Egipto. 45 días después. Ese es el caso, hermano, con el que va a bregar el Señor por 40 años con un pueblo como ese. Pero a nosotros nos pasa. A veces recibimos un gran favor del Señor, vemos la mano de Dios, y a la vuelta de la primera prueba se nos olvida lo que hemos recibido y empezamos a dudar, empezamos a flaquear, empezamos incluso a murmurar también. Va a iniciar este recorrido, hermanos, de 40 años por el desierto, que como era un pueblo grande y acampaban, se iban a tardar, pero es más las vueltas que el Señor les hizo dar, y era más la necesidad de que todos los que traían una mente de esclavitud, una mente corrupta, una mente que no estaba preparada para enfrentar la tierra prometida, iban a morir en el desierto. Así de sencillo. Hermano, no podía ese pueblo con una mentalidad de esclavitud entrar a pelear por la tierra prometida. Bueno, es que Dios les iba a entregar la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero tenían que pelear por ella. Sí, a veces creemos que Dios nos va a dar algo y estamos esperando en la casa, en la mecedora o en la hamaca, a ver que suceda el maná, que llegue el maná, ¿verdad? La provisión sin hacer nada. Ese es el maná. Y a veces lo que llega es algún auxilio que no es maná, y nosotros creemos que es maná. Decimos, ay, la provisión de Dios, y no es provisión de Dios, y entonces nos acomodamos. Hermano, los israelitas tuvieron que pelear por esa tierra 40 años después de andar en el desierto. Este pueblo iba a estar, hermano, de prueba en prueba, y Dios siempre mostrando una provisión abundante y una paciencia. Veamos el texto en Éxodo 15, 22, de Mará a Elim, el primer trayecto del Éxodo después de cruzar el mar, de Mará a Elim. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí. Ponemos en pie para la lectura de la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu la leemos. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Cuántos días, hermano? 3 días. 3. Pero ya 3 días a cualquiera le aflige, ¿verdad? ¿Qué pasa si 3 días no cae el agua en tu casa? Ya estás murmurando del presidente de Landa, ¿verdad? Ya sí. Aquí va a pasar algo así, pero después. Y llegaron a Mara, o Mará. Llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargo. Entonces imagínate, hermano, 3 días en el desierto después de haber salido ya de Egipto. Ven el poder del Señor. Y llegan ansiosos de obtener agua, y encuentran aguas que están arruinadas, aguas amargas. 24, y aquí viene la primera murmuración pequeña. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? O sea, una murmuración pequeña. Hay murmuraciones pequeñas, hermano, hay murmuraciones grandes, ¿verdad? Vamos a aprender eso este día. Esta era una murmuración pequeña, porque era una pregunta lógica de acuerdo a una necesidad fisiológica. Tenemos sed. O sea, no es que estén murmurando, sino, bueno, Moisés, tú nos sacaste de Egipto, la pregunta es:
¿qué hemos de beber? ¿Me está entendiendo el punto, verdad? El 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanza, y ahí los probó. Y dijo, fíjese desde cuándo, hermano, el Señor está dando estatutos y ordenanzas. No en el Sinaí cuando dio las tablas. Desde que salieron, Él está ordenando a ese pueblo. Y dijo, 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardases todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Gracias le damos, Señor, en esta hora por la palabra que ahora recibimos. Pedimos por las familias representadas en su iglesia en esta mañana. Oramos, Señor, por cada uno de los que están ahora presentes, y ese mensaje que necesitamos, esa palabra de aliento que cada uno de nosotros necesita, Señor, que sea enviada en provisión por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, imagínate, están ahí acampando en ese lugar. Llegan a Mará porque encuentran agua, o a Mara, que en otras Biblias está con tilde, y encuentran agua, pero el agua no sirve. Y entonces viene la primera pregunta, la primera interrogante: ¿qué vamos a beber? Entonces la respuesta está ahí mismo. Ahí hay un árbol que hace que el agua sea bebible, que el agua sea potable, que el agua sea saludable. En la palabra dice que se endulzó el agua, pero no es que era agua dulce o agua azucarada, hermano. No esté agarrando usted ahorita un mal consejo de aquí de la Biblia y diga, ve, yo por eso tomo agua azucarada. Eso no sirve, hermano. El agua debe tomarse sola. El agua azucarada es un agua que ya va contaminada, porque el azúcar es dañina en exceso, ¿verdad? En exceso es dañina. Y ya con las pupusas, los pastelitos, los chicharrones y un montón de cosas que comemos, con frijolitos refritos y pan y tostadas y etcétera, etcétera, y una Coca-Cola, ya demasiado azúcar, como para que también al agua le eches azúcar. Así que lo que dice la palabra es que el agua se volvió potable, el agua se volvió bebible. Usted sabe que el agua tiene esas propiedades, que es inodora, incolora e insabora. Amén, hermano. A no ser que sea el agua que le venden en las botellitas a uno, que no es totalmente agua, porque hay agua que hasta tiene como su saborcito, ¿verdad? Las de las bolsas tienen sabor a tierra, es decir, pero estoy hablando del agua bebible. Y entonces la primera duda, la primera pregunta: ¿qué vamos a beber? Ahora, hermano, ¿había fuentes en el desierto por todos lados? ¿Usted cree que en el desierto usted va a encontrar cada día o cada 2 días que camina, va a encontrar un chorro, un oasis? Hermano, en este desierto habían a lo sumo 3 lugares donde había agua, y en un desierto tan grande, del tamaño de 2-3 veces El Salvador, en una porción, y las otras montañas donde no podían ni siquiera caminar, tampoco hay agua. Así que Dios iba a resolver esto con un milagro que vamos a estudiar a futuro, porque Dios iba a mandar una cisterna de agua viva que les iba a andar siguiendo, que no iban a necesitar ellos encontrar, sino una fuente de agua viva que iba a estar en cualquier lugar donde ellos llegaran. Y eso es una tipología también de Cristo. Pero cuando llegamos a Mará, nos encontramos acá con este problema. Y entonces ellos le preguntan a Moisés, y Moisés clama a Dios, y el Señor le dice: ahí está ese árbol. La solución, hermano, era bien sencilla. La solución era bien simple. ¿Recuerdan cuando Dios llama a Moisés y Moisés dice: ¿y cómo me va a creer el faraón? ¿Se recuerdan? ¿Cómo me va a creer el faraón? Y en el Sinaí, cuando lo llama, porque es en ese monte y este lugar de Egipto, entre Egipto y Canaán, que es la península del Sinaí, que Moisés conoce muy bien. Moisés conoce la parte de Arabia y la parte de esta península del Sinaí, porque él, con las ovejas de Jetro, su suegro,
Por 40 años anduvo en todo ese lugar. Moisés conoce todos estos lugares. Pero cuando el Señor le dice, o Moisés le pregunta al Señor, ¿qué voy a hacer para que Faraón me crea? Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué tenía Moisés en su mano, hermano? Si era pastor. ¿Ah? Una vara. Si alguien es policía, ¿qué tienes en tu mano? Una pistola. ¿Verdad? Si alguien es doctor, ¿qué tienes en tu mano? Un estetoscopio. No sé si me voy a entender. Es panadero, ¿qué tienes en tu mano? Un horno y masa, qué sé yo, ¿verdad? Me voy a meter en problemas, mejor no sigo. Entonces, lo que le quiero decir, hermano, es que Dios usa lo común, lo normal, lo que típicamente nosotros tenemos ahí, cerca, o en nuestras manos. Dios lo usa de una manera especial. Y a veces nosotros tenemos la solución, tenemos la respuesta ahí tan cerca, pero no la vemos. Y no la vemos porque estamos viendo el problema antes que ver la solución. ¿Sí, hermano? ¿O no? Imagínate, un problema no tiene solución. ¿Para qué te preocupas entonces? Vamos a suponer. Solo estamos suponiendo, ¿verdad, hermano? Que un problema no tiene solución. ¿Para qué te preocupas si no tiene solución? Y si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si tiene solución. Yo creo que el único problema que no es problema, que no tiene solución, es que te mueras. Ya te moriste. Ese sí está, ya se murió, ese ya, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Y aún así, Lázaro murió y resucitó. Pero mire, eso es un problema, pero cuando ya muere ya no tiene ningún problema. Ya digo yo y lo repito, todos los de la Bermeja, los que están ahí, no tienen problemas ya en su vida, nunca. Están tranquilos. Mientras estemos vivos, vamos a tener situaciones, vamos a tener adversidades, van a haber problemas. Y hermano, enfóquese en la solución. Y muchas veces la solución está tan cerca, pero no la vemos. De nuevo acá, un árbol. Ahí está un árbol, le dijo el Señor a Moisés. Échalo en las aguas. Yo me imagino que él cortó algunas ramas del árbol y puso esas ramas con sus hojas en las aguas, y las aguas se hicieron potables. De ahí, hermanos, de ese estanque de agua, es como un estanque, Mará, de aguas amargas. En el 27, mire el salto de la provisión, de la escasez a la abundancia. Es que solo era una pequeña prueba. Y de Mará a Elim no hay mucho. 17. Y llegaron ¿a dónde, hermano? A Elim. ¿Sabe qué es Elim? Con M. Elim es un oasis que hasta ahora, hermano, existe, y que lo vamos a ir a conocer cuando hagamos la ruta del éxodo de Egipto a Jericó, y de ahí a pasear un poquito ya más al norte, ya por los altos del Golán, todo eso, ¿verdad? Pero la ruta del éxodo, que es pasando, pero no vamos a pasar por el mar, hermano, no se preocupe, vamos a pasar en un puente, ¿verdad? Ahí por el canal. Entonces, pero ahí está el oasis de Elim. Y se llamaba Elim porque había, oiga esto, hermano, 12 fuentes de agua. ¿Había agua abundante ahí? ¿A cuánto? A un par de días de Mará. Si vemos las distancias, lo que habían recorrido al cruzar el mar, que dicen que son 3 días para llegar a Mará, y luego para llegar a Elim, son 2-3 días. Entonces, cerquita estaba la provisión abundante. Allá las aguas eran amargas, tuvieron que hacer esa fórmula del árbol y las hojas. Acá, hermano, hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Ahí se pusieron cómodos. Allá solo pasaron, había necesidad, tomaron agua y siguieron. Pero aquí en Elim acamparon, se estuvieron un buen tiempo. Hermano, 12 fuentes de agua son fuentes abundantes, fuentes que deberían de quedarse ahí. Ya para qué avanzan mucho, si Moisés, que conoce, les ha de decir, ¿saben qué? Más adelante no hay
no hay un oasis como el de Elim, ¿verdad? Así que se quedaron un buen tiempo, me imagino que cargaron agua, prepararon cosas, se esforzaron en tener provisiones listas, porque ahí iban hasta el Sinaí, y ese es un tramo un poco más largo, así que se acomodaron un rato. Y hermano, obviamente que cuando las cosas están bien, uno se acomoda, ¿verdad? Uno quiere salir rápido de Mará, pero llegas a Elim, y entonces ahí pues hay 12 fuentes de agua, 70 palmeras, hay sombra, hay comida, hay dátiles. Las palmeras tienen dátiles, eso es comida. Entonces, como que da en acomodarse. Pero no es el objetivo, no es el lugar donde ellos van. Ellos tienen que salir de ahí. Así, hermanos, ellos pasan en el capítulo 16, avanzan, vamos al capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Ahí hay un desierto, hermano, en el cual hay que caminar lento y no se puede caminar todo el tiempo porque es demasiado seco. A los 15 días del mes segundo, ¿qué? 45 días, y se habían tardado unos 6 días desde el cruce del mar hasta Elim. Quiere decir que en Elim estuvieron casi 40 días. ¿Se fija? Desde lo que sucede, no es que ellos se tardaron o Dios los hizo dar vueltas. En muchos lugares ellos acamparon 1 mes, 2 meses. Hubo un lugar en el cual acamparon años. Y luego se levantaron, dieron la vuelta, regresaron, dieron la vuelta, regresaron, y así pasaron 40 años, una travesía que a lo mucho iba a durar 40 días. A ellos les tocó 40 años, pero ya expliqué por qué. 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Aquí, hermano, ya estamos con una murmuración no pequeña, sino con una murmuración grande. Porque cuando en el verso 24 dice el pueblo murmuró, esta era la gente de a pie, esta era la gente común. Pero cuando en el verso 2 del capítulo 16 dice que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, ahí también están incluidos los príncipes, los líderes de las tribus, los que han cantado al cruzar el mar rojo el canto de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, tengo que acordarme de la canción de Dani Berrío, porque el himno de Moisés aquí es larguísimo, no me lo puedo. Pero cuando estés frente al mar, ¿verdad? Y lo tengas que atravesar y sepa que vas a cruzar, no me acuerdo la canción tampoco, ¿ah? Y entonces pasarás, ¿verdad? Y los carros del faraón se ahogarán, y ahí al ver el milagro del Señor entonarás un himno de victoria. Y ese himno de victoria, si usted se recuerda el capítulo 15, todos los príncipes lo cantaron. La hermana de Moisés, que era profetisa, Miriam o María, agarró pandero, tamboril y danzó y cantó, y todos estaban bien alegres. Todos bien alegres. 45 días le duró toda la alegría a todos, porque hasta los príncipes. Y cuando dice toda la congregación, ¿sabe que también está incluido ahí, hermano? María. La familia también de Moisés y de Aarón están incluidos. Hermano, ¿qué pasa cuando ya tu familia no cree en ti? ¿Qué pasa cuando ya la familia empieza a murmurar? Yo tengo un amigo que nos venía contando de Oriente su historia. Hermano, es impresionante. Impresionante que él decía, yo voy a hacer un negocio. Y entonces, y no le salía nada. Y salía todos los días. Y se esforzaba día y noche. Hermano, y yo no sabía todo lo que él estaba pasando en 4 años, o sea, en 3 años. Este hombre nunca se quejaba. Yo creí que vivía en una colonia en San Marcos bien bonita. No, pues sí, no son tan bonitas las colonias, pero era una colonia normal.
en San Marcos. Él entraba, yo lo dejaba ahí en la Comalapa, vi que entraba en una colonia y yo decía, qué bonito donde vive. Pero él atravesaba la colonia, pasaba un cerco, llegaba a una finca, a un área rural donde él vivía y pagaba $20 para vivir ahí. Imagínate pagar en una finca $20 para vivir. Bien barato, ¿verdad, hermano? Chivo, va, con los árboles y todo, pero sin agua potable, sin inodoro, la luz eléctrica con unos par de alambritos, así que cuando uno enciende la licuadora, las luces se apagan. O sea, terrible. Yo no sabía que vivía ahí. Y entonces, ya después de 2-3 años, cuando llegaron hasta ahí, la esposa, las niñas, todo el mundo murmuraba y le decían, papá, es que deberías de buscar un trabajo. Lo mejor es que busques un trabajo y ya dejes de pensar en que vas a tener algún día un negocio. Y entonces él decía, es que ¿saben qué? En un trabajo con mi 6º grado me van a pagar $250. Y entonces ese es lo mismo casi que estamos ganando. Entonces, ¿para qué me voy a ir a buscar? No, pero dice que había un momento en que las niñas se juntaban y decían, ya no queremos ir a la escuela porque nos preguntan dónde vivimos y ya los zapatos rotos y la camisa, la ropa rota y remendada y medio arreglada. Y entonces él nunca, yo veía que él se sentaba así bien modosito, él nunca cruzaba las piernas, hermano, porque si cruzaba las piernas se veían los hoyos en el zapato. Él siempre se sentaba así. Un día que vi que cruzaba las piernas bien elegante, le digo, hey, antes, ¿por qué no cruzaba las piernas? Doctor, me dice que tenía hoyos en los zapatos y les ponía cartón. El problema era en invierno, que en invierno se me mojaban calcetines, pero nunca te quejaste. No, ¿y para qué? Yo sabía que un día iba a lograr mi meta, mi objetivo. Pero él me decía, y siempre, en los momentos que yo dudaba que podía hacer algo en mi vida, era cuando a mí no me importaba que la gente de afuera de mi casa murmurara. Los amigos, los que lo conocían, los compañeros del trabajo en la Universidad Nacional, todos ellos hablaban de él pestes. Yo flaqueaba cuando mis hijas con mi esposa murmuraban de mí. Y a los 40 años de edad le vino un varón, nace un niño. Él tiene 2 hijas grandecitas ya, de 15, 14, y nace un niño varón. Y cuando nace el niño dicen, hoy sí vas a buscar trabajo, ¿verdad, papá? Y él dice, Dios, ¿verdad? Sí, voy a trabajar más. Y él salía todos los días y no buscaba trabajo, sino que se iba a querer hacer su negocio que él estaba queriendo hacer. Y de un día para otro, después de todo el tiempo que estuvo, salió, lo logró. Y le digo, ¿y hoy murmuran de ti? Dice, no murmuran. Estudian en el mismo colegio que sus hijas. Las hijas de él estudian en el mismo colegio que mis hijas. Hoy tienen carro. Y está tan bendecido que la esposa le chocó el carro hace un mes y no le dijo nada. ¿Cómo un hombre no le dice nada a su esposa que le choque el carro? Pero ella andaba aprendiendo y automático, en lugar de poner el freno, puso el acelerador. O me imagino que ella creyó que era una coaster. Usted sabe que las coaster cuando paran y quieren que el de adelante avance, ¿qué hacen las coaster? Pero si el carro es automático, ¿qué pasa? Se te va. Entonces yo digo, tan bendecido está. Pero él me decía, cuando la familia murmura contra uno, ese es el peor momento de la vida de un hombre. Imagínate a Moisés y a Aarón, hermano, y acá dice, lea bien el 2:16-2. ¿Qué dice? Toda la congregación de los hijos murmuró contra Moisés y Aarón y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hermano, qué rapidito se nos olvida el Señor y su provisión y nos acordamos de cuando había carne y pan. Y no importa, hermano, si era en esclavitud, no importa si éramos, no teníamos libertad, si no teníamos identidad, toda la congregación murmuró, los príncipes incluidos, recordando la abundancia que les acompañaba en Egipto.
con esclavitud. ¿Usted conoce ese verso, hermano, que dice: mejor es un bocado en paz, yo le agrego, y en libertad, que una casa llena de provisiones pero con contiendas y pleitos? Pero hay gente que prefiere las contiendas, los pleitos, la esclavitud. Prefieren la esclavitud, prefieren dar su identidad, venderse su identidad y su orgullo, y no importa si ahí hay comida, y cuando hay escasez y cuando las cosas no van bien, rapidito añoramos el pasado. También en mi caso así fue más o menos. Yo tuve que renunciar a un trabajo bueno para terminar mis estudios, 2 años. Es que iba bien mal en los estudios. No iba bien mal, pero no iba bien. Ir a la mitad para mí no es ir bien. Algunos dicen: ¿cómo vas? Ahí voy, pasándola. O sea, no estás en el pozo letrinoso. No, tampoco vuelas alto. No, ahí voy pasando. Para mí eso es estar mal. Yo decía: no, ir pasándola. Porque todo el mundo dice lo mismo: ahí voy pasándola. Y se hace la vida, hermano, una costumbre de irla pasando. Y yo iba en las notas así mal, entonces tuve que renunciar un día. Y ganaba no tan mal. Y mi esposa sostener por 3 años la casa, trabajando doble. Y mi hija ya estudiando en la Matías, la mayor. Y lo peor es que todo el mundo murmuraba y decían cosas feas. Incluso los pastores, que tenían que ser 1000 pastores, murmuraban: ¿y cómo es que este doctor hace esto? ¿Y cómo es que logra él tener a su hija? Quizás querían que estuviera en la Universidad del Estado. Y murmuraban y decían cosas bien feas. Y entonces yo decía: miren, nadie de ustedes me paga nada. Mi esposa trabaja doble como enfermera, que ya gracias a Dios, en recompensa a ese sacrificio, hoy ya no trabaja ni uno, ni doble, ni triple. No trabaja, hermano, nada. La retiramos gracias al Señor. Pero en ese tiempo todo el mundo murmuraba. Y las personas que más tienen que apoyarte también murmuraban. Y estaba yo en la Flor Blanca, hermano, en una casa, y luego me vine para acá, y las cosas, en lugar de tener abundancia, eran como escasas, ¿verdad? Y entonces me decía la con: ¿se acuerda, doctor, cuando le dábamos en una semana de comer nos dábamos, no 1000 personas, en una semana dábamos 1000 platos de comida? Sí, ¿verdad, hermano? Ahí está la hermana con que nos metió. ¿Cómo, doctor? En una semana nosotros dábamos 1150 platos de comida, para ser exactos, porque los 150 los dábamos en esa casa, en la Flor Blanca, y los otros 1000 los dábamos afuera en las calles. ¿Se acordaba las grandes ollas que hacíamos? Y empezábamos a añorar un poco de aquello. Sí, venían los macarrones, venía el frijol, venía el arroz, y cuando había necesidad, agarraba para mi casa, porque de ahí comía también poquito, pues nunca abusé de eso, y siempre manejamos bien esas finanzas en orden. Y añorábamos eso. Pero ¿sabes qué? Aún con esta escasez, le decían, estamos mejor. ¿Por qué? Porque ahora ya no dependemos del hombre, ya no dependemos de organización, ya no dependemos de pastores. Ahora, a veces así toca, hermano, ni modo, dice uno. Ahora, ¿de único a quién dependemos? Ahora sí, ¿verdad? Ni modo. ¿Qué hacemos, hermano? Allí sí recurrimos al Señor. Pero no hay que llegar a ese punto que ni modo. Hermano, no importa si hay abundancia, si hay poquitez, siempre depende de Dios, nunca del hombre. Pablo lo dijo: sé vivir en abundancia, ¿o no? Y sé estar cómodo en la escasez y en la pobreza, tanto cuando he tenido como cuando no he tenido, siempre firme, adorando y alabando al Señor sin murmurar. Porque cuando nosotros hablamos de la gente, o hablamos de cosas, de instituciones, no estamos hablando de gente, de cosas ni de instituciones, estamos hablando contra el Señor, porque Él es nuestro proveedor, no las instituciones. Aquí lo va a decir la palabra del Señor. Moisés le va a exhortar y le va a decir al final eso que yo les estoy diciendo. Verso 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El maná era una prueba. El maná era una prueba, porque el maná iba a tener una ley. Verso 5:
En el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Nunca van a recoger más de lo que necesiten comer, les dijo también. Entonces dijeron Moisés y Aarón: todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones ¿contra quién, hermano? Murmuraron contra Moisés y Aarón toda la congregación, decía el verso 2. Pero ellos le están diciendo: es que sus murmuraciones no son contra nosotros, sus murmuraciones son contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Nosotros solo somos instrumentos del Dios Altísimo. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros ¿qué somos? De nuevo Moisés lo dice ahí, antes lo había dicho Aarón. Hermano, el Señor no solo les dio maná, que era el pan de la mañana, el Señor en la tarde les daba codornices, o en esta ocasión les dio codornices. Yo no sé si esto siguió repitiéndose y de cuando en vez les daba codornices, pero ¿tú te imaginas comer un año todos los días hojuelas de maíz? Entonces yo investigué un poquito, porque ya sabe que soy investigón y leo así como que quiero o no quiero, y las hermanas se burlan de uno, ¿verdad? Porque les digo: no me molesten, voy a meditar, y ellas dicen: a dormir va. Y yo no duermo nunca, yo solo medito. Entonces fui, medité y dije: este maná tendría que tener algo, porque el Señor como hace milagros que uno no se imagina, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen los sabios de antes, de ellos mismos, de los judíos. Y dicen los sabios judíos que el maná tenía algo especial para cada quien. Hermano Eric, ¿cuál es su comida favorita? Carne asada con chirimol. Vaya, hermano, cuando el hermano Eric agarraba el maná y se lo comía, adivine a qué le sabía el hermano Eric: a carne asada con chirimol. ¿Cuál es su plato favorito, hermano? El pescado. El pescado seco. ¿Ah? Bueno, no, hermano, el maná le sabía pescado seco. Bueno, pero los antiguos sabios, estos judíos, porque ellos son los que estuvieron en esa situación, no fuimos nosotros ni los cristianos del primer siglo, hermano. Eso fue hace muchos años. Dicen que Dios les dio una provisión tan abundante. Es que Dios es amoroso, hermano. Dios es cuidadoso. Tú tienes hijos y les das la comida que cuando a ellos les gusta la comida, ¿a qué se la das? Yo le digo: mamá, no peleen con los hijos, denle la comida que le gusta. Es que a este solo le gusta el guineo y la papa. Hermana, si guineo y papa tienen grandes nutrientes, está bien. Es que yo le quiero dar leche con cereal y a él no le gusta, no le dé. Además la leche es dañina, no se la dé. Está bien la papa y el guineo. Yo le quiero dar pollo y él solo frijoles. Hermano, la proteína del frijol es mejor que la del pollo con hormonas, ¿es cierto? Entonces a veces estamos peleando como padres amorosos así. Entonces nuestro Padre, que es todo amor, yo quiero que ¿quién lo va a saber, hermano? Si esto fue verdad o no, nadie, ¿verdad? Pero yo quisiera creer que así fue. Ya me imagino yo comiendo espagueti o linguini frutti di mare con camarones y ostiones. ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? Y entonces esa es una de las razones por las cuales el Señor los probó también. Y yo les estoy dando algo abundante que a ustedes no les cuesta nada. Una provisión gratuita, sin costo, que no cuesta nada. Uno Sánchez Sereno y ahorita, una provisión, hermano, abundante y gratuita. Perdón, así es. Eso es maná. ¿Alguna vez tú has tenido un maná? ¿Quién ha tenido un maná? Yo he tenido manás, hermano. Oiga la definición de maná: una provisión abundante y gratuita. Yo he tenido. Y a veces tengo pruebas. Y a veces digo: uy, ¿qué pasa? Entonces, no, ya sé, el Señor va a resolver, porque sé que la provisión no me cuesta, pero sí sé que siempre va a estar. Todos hemos tenido maná, lo que pasa es que somos desagradecidos y se nos olvida. Eso pasa. 9. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia
de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Hermano, imagínate ver la gloria del Señor en una nube, ver su gloria excelsa. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. O sea que el Señor, hermano, el Señor oye nuestras murmuraciones. Háblales diciéndole: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová. Y venida la tarde, verso 3, hermanos, subieron codornices que cubrieron el campamento. Las codornices son ricas, ¿verdad? Hay que saberlas comer también. Como en escabeche son buenas, como así con limoncito. Asadas no sé cómo sabrán. ¿Alguien ha comido codornices asadas? Guisadas, ¿verdad? En guiso, así se las comía mi abuela. Sí, en guiso. Pero yo las probé en una receta argentina que va como en escabeche o con limoncito y todo, más como fría. Buena. Y el Señor le dio codornices, una gran cantidad de codornices descendió. Y luego en la mañana descendió rocío en el campo, y cuando el rocío cesó de descender aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Entonces maná significa ¿qué es esto? Esta es la palabra maná, literal maná es ¿qué es esto? Ay, maná significa pan caído del cielo. Esa es una aplicación. La palabra maná significa ¿qué es esto? Estaban en asombro. Y ya Moisés les explicó: este es el pan que Jehová os da a comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, lo que tenían necesidad, y no tenían que dejar nada. Mire, 18, y lo medían por gomer, y no sobró el que había recogido mucho, ni faltó, y el que había recogido poco, cada uno conforme a lo que comía. Les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, ninguno deje maná guardado, ¿verdad? ¿A ti te gusta el pan del día anterior? A mí me gusta el pan de la mañanita, recién sacado del horno en la panadería. Pues el Señor así lo estaba tratando, hermano, pero algunos creemos que Dios solo nos va a dar un día y no nos va a dar otro. Esa es la fe que tenemos, una fe tan corta, de escasez mental, que mire lo que pasó. Mas ellos no obedecieron, verso 20, a Moisés, sino que algunos dejaron maná guardado para el otro día. Y creo que dice, hermano, gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer. Luego el sol los calentaba y se derretía. Hermano, el Señor es una provisión siempre abundante. El Señor es una provisión completa, y hay que hacer caso a cómo Él nos va indicando el cómo tomar esa provisión. Y hay que tener la confianza que si hoy hubo, hermano, mañana habrá. Y si no hay, no murmuramos, vivimos en escasez, porque sabemos que al siguiente día o a la siguiente semana vendrá Elim, vendrá un oasis lindo con fuentes y con palmeras. Lo más importante, hermano, que en este caminar de 40 años, a pesar de lo que ellos eran, el Señor los toleró, los dejó vivir los 40 años. En algún momento de la palabra dice: bueno, qué amoroso el Señor, ¿verdad? Cómo toleró 40 años esas murmuraciones. ¿Sabe qué, hermano? El Señor podía habérselos terminado en el desierto a todos, sacar de nuevo una familia como hizo con Abraham, y tener un pueblo de más fe que el que tenía. Pero ¿sabe qué? Dios nos ve a nosotros como ese pueblo en el desierto, algunos con mucha fe, otros con casi nada de fe, pero Dios está ahí siempre, porque cuando Él nos escogió como su pueblo, cuando nosotros venimos a Él por medio de Cristo Jesús, hermano, nosotros no somos perfectos, nosotros no somos grandes titanes de fe,
Nosotros no somos lo mejor que la naturaleza y la sociedad dio. No lo creamos de esa manera. Si no, lea 1 Corintios, hermanos, capítulo 1. No os creáis muchos sabios o muchos nobles. No se crean la mamá de Tarzán, hermanos. O sea, no se crean los más intelectuales. ¿Sabe qué? El Señor, como sea, ahí está con nosotros. Lo vil y menospreciado del mundo. Tampoco nos hagamos menos, hermano, tampoco. Ay, sí, lo vil y menospreciado, tampoco. Como sea, Dios te ama. Y la provisión del Señor siempre está ahí. Y no vuelva a decir que nunca ha recibido un maná del Señor, un beneficio gratuito, inesperado y abundante. Porque el Señor todos los días nos está dando beneficios gratuitos, inesperados y abundantes. El más grande que nos dio es la salvación de su Hijo. Y esa salvación, hermano, no tenemos cómo pagarla. Seamos agradecidos con el Señor, alabemos y exaltemos su nombre. Gracias le damos, Señor, en esta hora, por la provisión de su palabra, por su iglesia hoy aquí reunida.